Vamos a estar conversando la semana pasada y esta semana hemos estado hablando de este tema, que es el tema del Espíritu Santo, y la palabra que describe este estudio es la palabra neumatología. ¿Están todos conmigo? ¿Sí? La palabra neumatología. Neuma significa espíritu, aliento, vida, y logos es el estudio. Y las tres preguntas que proponía yo responder en esta serie, la primera es ¿quién es el Espíritu Santo? Que eso fue el tema de la semana pasada. La de hoy será su intervención, o cuál es su intervención en el proceso de salvación, y si Dios nos da vida, de 8 días será la manifestación suya en la vida del creyente. 3 áreas para hablar todas del Espíritu Santo, así que yo quiero animarles a que usted pueda conectar su cerebro y su corazón a lo que vamos a platicar en este tiempo. Vamos con la primera diapositiva. La semana pasada estábamos conversando acerca de quién es el Señor. ¿Alguien se acuerda cuál fue la pregunta que respondimos al respecto? ¿Cómo respondíamos a la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? Que era cortita, la respuesta era sencilla: Él es Dios. Y les decía la semana pasada que posiblemente porque históricamente no le dimos un rostro, es que tal vez nos cueste pensarlo como una persona. Pero también les decía, cuando usted ve una pintura del Padre en los cielos, ese no es el Padre, usted sabe eso, ¿verdad? Es una pintura. No conocemos cuál es la cara porque Él es Dios. Igual Jesucristo, no tenemos fotos de Él, son simplemente representaciones. Y la propuesta no es hacer una pintura del Espíritu Santo para que lo veamos, pero sí que sepamos que Él es una persona y que Él es Dios. Seamos conscientes de que para los que somos cristianos, la deidad, Cristo mismo, Dios, el creador del universo, mora en nuestras vidas, y eso es importante. Así que, ¿está Él morando en todos los seres humanos? Repito la pregunta: ¿está el Espíritu Santo morando en todos los seres humanos? La respuesta es no. Yo sé que muchos tienen una herencia tal vez, que siempre les dijeron que sí. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Juan 1, versículo 12 dice: a los que le recibieron, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Sí creemos que todos somos creación de Dios, pero únicamente a los que han hecho este proceso que voy a explicar hoy son los que son realmente hijos del Señor. Y vamos a hablar justamente de esto, de la intervención del Espíritu Santo en la salvación. Va a ser un buen pedazo de la predicación en la parte teórica, así que por favor no se aburra y escuche, porque la teoría nos lleva luego a la práctica, que es importante para nuestras vidas. Vean, aunque la humanidad fue creada a imagen de Dios, con capacidad para tener comunión con Dios, como resultado de la caída de Adán, que Adán y Eva pecaron, ahora toda la raza humana nace en pecado y separada de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando uno mira a un bebito, dice un bebito inocente. No es inocente. Está bien, no sabe de la vida, pero no es inocente. El bebé nace en pecado, nace con pecado. Esa es parte de la herencia que recibimos del pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro Dios Padre misericordioso? Bueno, mandó a Jesucristo para que a través de su obra expiatoria, que fue su vida, su muerte y su resurrección. Y aclaro bien este punto, mis hermanos. Estamos muy acostumbrados a decir: Jesús murió en la cruz, y sí es cierto, pero no solo murió en la cruz, también vivió previamente una vida santa, y también más adelante se levantó de entre los muertos. La obra de Cristo es completa en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esa es la obra salvadora, para que haya para nosotros ahora lo que conocemos como el proceso expiatorio. Sé que son palabras raras, pero así se llama, la obra expiatoria, que no es otra cosa más que Él pagó la deuda que teníamos que pagar nosotros. Cuando hablamos de expiación, estamos hablando de que Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. ¿Y cómo es que se paga el pecado? Con la muerte. Todos tendríamos que haber muerto eternamente, y Él interviene en la historia y manda a Jesucristo, su obra expiatoria, y Él paga lo que teníamos que pagar nosotros. Sin embargo, los beneficios, esa es la obra de Jesucristo, pero los beneficios de la salvación por Jesús se aplican a través de la persona del Espíritu Santo a los que son verdaderamente creyentes, y de eso quiero que platiquemos en esta noche. Nuestra vida como creyentes arranca cuando hay arrepentimiento de pecados y cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Ahí es cuando arranca nuestra verdadera vida. Antes, según Pablo, no estábamos vivos, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es que un muerto un día llegó a conocer a Cristo Jesús? Por la misericordia de Cristo Jesús, que nos alcanzó, que nos dio fe para creer y nos dio vida con el Señor.
Recuerden lo que decía acerca de cómo el Espíritu Santo venía a nuestras vidas. Juan escribe en el capítulo 14, palabras de Jesucristo, y dice lo siguiente. Jesús diciendo: y yo le pediré al Padre, y Él les enviará otro Consolador. Una pausa rápida. Cuando hablamos del Espíritu Santo decimos Él es el Consolador. Bueno, Jesús también es Consolador, y Él dijo es otro Consolador, que es el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que siempre esté con ustedes. Repito, ¿cuándo estará con nosotros? Cuando el Padre envía al Espíritu Santo de Dios, Él está con nosotros siempre. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vean, la labor del Espíritu Santo no es, pero ni de chiste, pequeñita. Ya he dicho esto varias veces. Es una función, ministerio enorme. La obra del Espíritu Santo empieza en nuestras vidas en este momento. Vamos a hablarlo en 8 días al tema, pero aquí habla de consuelo, habla de compañía, el que nos muestra, por ejemplo, la verdad. Por eso es de que hablamos de la deidad viviendo en nosotros. El verdadero cristiano puede decir esto con un peso de humildad: Dios vive en mí por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en Corintios leíamos que somos templo del Espíritu Santo. Esta es una metáfora, hermanos, para decir que si mi cuerpo fuera un templo, Él estaría viviendo en nosotros. Él está con nosotros morando todo el tiempo. Eso tiene que hacernos pensar a cada uno de nosotros. No es posible que la persona que un día andaba sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados, un día Dios le da vida, le da su Espíritu Santo, la deidad viviendo en sus vidas y no pasa nada. No es posible. Algo tuvo que suceder cuando esa obra milagrosa y enorme sucede en nuestras vidas. Por eso hablaremos de hoy en 8 días de la santificación, del cambio de dirección y cómo nuestra conducta debe de reflejar ese cambio que experimentamos a nivel espiritual. Por eso es que en esta iglesia, no creemos que la salvación se pierda. Digo, si alguien no sabía, le cuento. Nosotros no creemos que el verdadero cristiano pierda su salvación, porque el verdadero cristiano ha recibido el Espíritu de Dios y Él prometió que estaría siempre con nosotros. Por eso le animo, asegúrese de que usted es un verdadero cristiano, que uno pueda decir con convicción: a pesar de esto, de lo otro, Dios marcha conmigo siempre, prometió estar conmigo siempre cuando recibí del Señor el Espíritu de Dios. Esteban, ¿y los cristianos que se portan mal? Bueno, ese es otro tema que hablaremos en otra ocasión. Yo no podría decir si son cristianos o no son cristianos. Pero creo que mucha gente con la bandera de cristiano que viene a un templo, que se comporta en la calle como le da la gana, ha hecho muy mal al evangelio, ha manchado el evangelio, ha golpeado el evangelio, ha dicho que son lo que no son. Entonces obviamente la gente dice: ustedes son iguales todos. El cristiano de verdad tiene que distinguirse por su conducta. En su conducta no encuentra salvación. Eso es el resultado de haber encontrado salvación y de este proceso cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y ahora le conocemos. El texto dice que todo buen árbol da buenos frutos, no puede dar malos frutos. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. Así que, mis hermanos, es bueno que estemos evaluando nuestra vida personal. Ahora, en esta obra de salvación hay por lo menos 3 cosas que el Espíritu Santo hace. Son 3 cosas muy, pero muy importantes. Y entre todo lo que hace, yo quisiera que usted hoy se llevara 3 cosas para su vida y que las pueda analizar a la luz de la palabra del Señor. Recuerde, el fundamento de salvación es Jesús. Él es el que viene, Él es el que muere, Él es el que resucita. El fundamento es Cristo, pero hay cosas que le corresponden al Espíritu Santo de Dios y son estas 3 que les quiero mostrar. La primera se llama regeneración, la segunda se llama bautizo y la tercera se llama sello. Quiero explicar cada una de estas. Al que le gusta la estructura, esos son los 3 puntos de la predicación: regeneración, bautizo y sello, y quiero explicar cada una de ellas de una manera breve. Así que si están listos, arranquemos con la número 1 y es la de la regeneración. Para entender este punto hay que primero considerar una verdad espiritual. Hay que estar conscientes de una verdad espiritual y es la siguiente: el pecado nos separa de Dios y la paga por ese pecado es muerte. Para algunos sonará muy obvio, pero déjeme repetirla. El pecado nos separa de Dios y la paga de ese pecado es muerte.
¿quién de ustedes o su servidor somos inocentes? Nadie. Todos hemos ofendido a Dios. Desde que heredamos el pecado, lo que se llama en otros contextos el pecado original con el que nacemos, hasta lo que hemos decidido, todos hemos pecado. Y la verdad es esta: el pecado, ese pecado nos separa de Dios, y la paga por ese pecado es la muerte. Y usted puede entenderlo no únicamente en la parte teórica, pero en la parte práctica. ¿Cuántos de ustedes o yo hemos estado en un momento muy puntual de nuestras vidas metidos en un pecado y no podemos estar en plena comunión con el Señor? ¿Nos parece extraño eso? Para nada. En el Señor no puede cohabitar las tinieblas y el pecado. La única manera de que podamos acceder a Dios es lo que hablábamos en la salvación: arrepentimiento de pecados, para poder estar en comunión con el Señor. El apóstol Pablo lo había hablado al respecto, y en Efesios capítulo 2, versículo 1 y luego el 4 y el 5 dice lo siguiente: en otro tiempo, eso es para una iglesia, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y él aquí lo va a hacer como en otros pasajes, va a relacionar el pecado y la transgresión con la muerte. Me gusta la palabra que él usa, en otro tiempo. ¿Cuál es la implicación al respecto de eso? Que hoy ya no. Que hubo un momento en sus vidas en los cuales ustedes estaban muertos a causa de los pecados y las transgresiones. Versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Vean, no podemos hablar de regeneración sin hablar de muerte y de vida. No podemos. Y aunque la escena puede sonar cómica, entre comillas cómica, una persona sin Cristo que anda por la calle, le explicaba en algún momento a mi hijo de esta manera: son como zombies, ¿no? Son muertos vivientes. Gente que toma decisiones, que es consciente de muchas cosas, pero a nivel espiritual están muertos, están muertos. Recién leíamos eso. Eso es lo que hace el pecado, nos mata. Pero una vez que venimos a Cristo a través del arrepentimiento de pecados y la confianza puesta en Él, entonces pasamos de muerte a vida. Por eso yo digo, no es posible que una persona que estaba muerta un día genuinamente reciba vida y camine igual. No es posible. Que mi único cambio en esa transformación fue que antes iba a tal lugar y ahora el domingo voy a la iglesia cristiana. Ese fue el cambio. No puede ser. El cambio es mucho más profundo que eso. Literalmente hablando, esto no es así, es una verdad. Es una verdad espiritual. Vean como el mismo Pablo se lo dice a otra iglesia. Este estaba en Roma. Y vean lo que dice Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pausa. Si no hay condenación para el que está unido a Cristo Jesús, ¿cuál es la implicación de eso? Que para los que no hay condenación. No nos gusta hablar de esto, pero quien no tiene a Cristo en sus vidas está condenado. Es lo que está diciendo Pablo. Pues por medio de Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado. En otras palabras, el tener que yo hacer cosas buenas, entre comillas, para alcanzar el cielo, ya pierde cualquier efecto. Es directamente a través del Espíritu de Dios, de Cristo, que alcanzo salvación. Y dice, del pecado me libró y me libró de la muerte. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Una más. Sigue diciendo, el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Son muchísimas palabras, pero vean cómo él repite vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Para que los romanos entiendan, hay dos posiciones, el muerto y el vivo. Y no les hablo de la parte física, todos moriremos, todos estamos vivos y todos moriremos, todos, pero a nivel espiritual hay condiciones de muerte y de vida, de muerte y de vida, y en medio de todo eso mete al Espíritu de Dios, el que nos da vida justamente. Eso es lo que llamamos regeneración, y es fundamental porque si no lo entiendo, es muy posiblemente que no lo tenga.
Hay gente que le pregunto, ¿en qué consiste tu cristianismo? ¿De qué va tu cristianismo, Roy? Mira, me dice Esteban, es que no sé bien cómo explicarlo, pero sí soy cristiano. Viejo, posiblemente no seas cristiano si no puedes explicármelo. Tenemos que entender bien, no es simplemente soy cristiano porque voy a una iglesia. No, hay un proceso por el cual pasé, arrepentimiento de pecados. Luego mi fe puesta en Cristo Jesús y su Santo Espíritu, primero que todo, me regeneró. ¿Qué es eso? Que antes estaba muerto y ahora Él me dio vida a través de Cristo Jesús. Jesús vivió, murió y resucitó. Pagó el precio que me tocaba pagar a mí, y entonces, cuando me he arrepentido y he puesto mi confianza en Jesús, el Espíritu Santo de Dios me da vida, me hace pasar de muerte a vida. Esto se llama regeneración. ¿Sí me expliqué? Yo puedo decir somos regenerados los que estamos en Cristo, y no hay condenación para nosotros si es que verdaderamente estamos en Cristo. Por eso la pregunta clave es, ¿estoy en Cristo? ¿O solo vengo a un templo? ¿Estoy en Cristo? ¿Les parece pequeña la tarea del Espíritu de Dios? ¿Dar vida a un cuerpo sin vida? No, es enorme. Y la Biblia usa varias palabras para hablar esto de la regeneración. Son expresiones que usa para hablar de lo mismo. Por ejemplo, nacimiento espiritual, como un bebé que ahora nació, ahora tiene vida. O purificación espiritual, como si estuviéramos sucios y corruptos y Dios nos limpia y nos hace puros. O la expresión creación espiritual, una vez más, como si no existiéramos por estar muertos y Él nos hace nuevos. O inclusive hemos hablado de la resurrección espiritual, que está muy clara, un cuerpo muerto que no puede hacer nada, pero que recibe vida en Cristo Jesús. Y esa es la obra, la tarea del Espíritu Santo de Dios. El mismo que cuando Dios creó a Adán y Eva, el último paso lo que dice es que le dio aliento de vida. ¿Y qué es ese aliento? El neuma de Dios. De ahí sale la neumatología. Le dio el Espíritu que le da la vida a los cuerpos. Y su Santo Espíritu regenera, da vida a los que estábamos muertos. ¿Y qué sucede entonces? Heredamos la vida eterna. Eso es lo que se nos dio, vida eterna. Hemos sido regenerados. Obra número 1 en la salvación. ¿Alguien me ayuda? Sin miedo, ahí está el forro en la esquina. Regeneración. Nos dio vida. Vamos con la segunda. La segunda tiene que ver con la palabra bautizo. Les cuento la historia. Hace 2000 años, un poquito más, estaba una fiesta que todos conocemos, está narrada en Hechos 2. Es la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta que se celebraba todos los años. Y ahí sucedió algo importante. ¿Alguien recuerda? La semana pasada lo dijimos. ¿Qué pasó en esa fiesta? Vino el Espíritu Santo, pero algo pasó cuando vino. Lenguas, y algo sucedió en ese lenguas y el Espíritu Santo. Había como fuego sobre sus cabezas. ¿Hablaban en lenguas? Hasta que no me... ¿Cómo? ¿Bien fuerte? Y la iglesia nació. Todo lo que me dijeron pasó. Pero el efecto enorme fue, la iglesia nació. La fiesta esta, Pentecostés, era conocida como la fiesta de la cosecha. Y los judíos lo celebraban justamente físicamente cosechando. Simbolismo en ese momento, Dios empieza a, comillas, cosechar personas. Cuando Él hablaba de pescar hombres, hacerlos pescador de hombres, traerlos todos para sí mismo. Y los hacía parte de la iglesia. El cristianismo había nacido y empezaba a, comillas, ganar adeptos. Gente que se sumaba por la gracia de Dios. Entonces, esto del bautizo hay que entenderlo en su contexto. Recuerden que son metáforas que explican una verdad espiritual. La palabra bautizo literalmente significa introducir. Literalmente. ¿Por qué hablamos de bautizo en agua? Porque una persona introduce a otra en el agua y luego la saca. Pero esta expresión del bautizo físico implica algo mucho más espiritual. Y es cuando el Espíritu Santo de Dios nos introduce, que antes no éramos, y ahora nos introduce dentro de la iglesia del Señor. Esa es la palabra de bautizo espiritual o bautizo del Espíritu Santo. En esta iglesia no creemos... Escúcheme bien, no creemos que el bautizo del Espíritu Santo es cuando Él viene y nos hace brincar y hablar en lenguas extrañas.
No creemos eso en esta iglesia. Creemos que el bautizo es cuando el Espíritu Santo nos hizo parte de la iglesia, nos introdujo al cuerpo. Y espero que todos sepamos bien claro que la iglesia no son 4 paredes. Lo decimos o lo maldecimos. Vamos a la iglesia. No, vamos al templo. La iglesia somos nosotros. Y un día yo no era parte de esa familia, y a través del arrepentimiento de pecados, fe puesta en Jesús, el Espíritu vino, me regenera, me da vida y luego me introduce a esta familia que antes no conocía, llamada la iglesia. Entonces había una expectativa de bautizo espiritual, porque ya Jesús lo había prometido antes. Mateo 3 nos habla al respecto, y vean lo que dice Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Está hablando Juan el Bautista. Y luego dice, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. ¿Quién es este? Jesús. Yo, Juan el Bautista, los bautizo en agua, pero viene otro, mucho más grande que yo. Es un familiar mío, se llama Jesucristo. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Y cuándo se cumple esta promesa? En Hechos 2, en Pentecostés. Y luego más adelante para todas las generaciones, las cuales hemos confiado nuestra vida a Cristo Jesús. Si usted lee Hechos, lo va a ver una cantidad de veces que se repite una y otra vez el bautizo del Espíritu Santo en la vida de los nuevos creyentes. Cada persona creía, era regenerada, el Espíritu los bautizaba, o sea, los introducía a la iglesia. Ahora eran parte de una comunidad. Vean, inclusive la palabra nuestra iglesia, que se transliteró del griego al español, transliterar es que agarraron la palabra y no le cambiaron nada, la pusieron tal cual es, ¿sí? Y entonces la palabra iglesia viene del griego eclesía, y de eclesía significa en griego literalmente iglesia o comunidad. Ustedes y yo somos una comunidad, una iglesia, porque hay algo que nos une, y es el bautizo del Espíritu Santo. Ahora somos iglesia. Dentro de 3 horas, a las 9:30 de la noche, cuando todo el mundo se va para sus casas, ¿qué queda aquí? El templo. Ya la iglesia no está. La iglesia se fue a todas sus casas. Lo que queda es el templo nada más. La iglesia es la comunidad de creyentes, justamente de que el Espíritu Santo nos introdujo a esta comunidad. Por eso, señores y señoras, somos familia, y nos ayudamos, y nos queremos, y nos soportamos, y nos perdonamos, y nos apoyamos y animamos. Y si estamos fallando, nos exhortamos y estamos juntos y seguimos con la mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos introdujo, nos bautizó. Vean lo que enseñaba Pablo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles. Entonces de rápido, pero esto era un escupitajo en la cara a los judíos. ¿Cómo? Judíos y gentiles juntos, ya les explico. Esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Quiénes son todos? ¿Pero quién es todos? No me diga, todos es todos, pero ¿quién? La iglesia. La iglesia no somos todos. Una persona que no conoce a Cristo no es parte de la iglesia. Es a los que somos la iglesia, a todos nosotros se nos dio de beber el mismo Espíritu. Él nos bautizó, es un mismo cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia. La semana pasada yo decía que si no fuera por el Espíritu de Dios, muchos de nosotros no seríamos amigos, ni conocidos, ni nos caeríamos bien, ni nos veríamos nunca jamás en la vida. Somos muy diferentes, y la gente solamente se une por grupos de amistades, por ciertos factores en común. No sé, tal vez las edades, los gustos, estados sociales, estados académicos se unen de esa manera. La iglesia no. Nos unimos simplemente porque tenemos a un mismo Espíritu en nuestras vidas. Por eso para aquel judío escuchar acerca de judíos o gentiles era impensable. El judío no se juntaba con nadie que no fuera judío. En la iglesia sí. Hombres y mujeres, en la iglesia sí. Esclavos o libres, en la iglesia sí. Aquí nadie puede levantar el pecho y mirar al otro de hombro, porque somos la iglesia. ¿De qué nacionalidad somos? No importa. ¿Cuál es nuestro grado académico? No importa. ¿En qué tipo de casa vivimos? No importa. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? No importa.
¿Qué tan lindos somos por fuera? No interesa. ¿Qué tan populares somos? No importa. En la iglesia no se detiene a ver esos detalles tan minúsculos, que el mundo sí los mira como muy importantes. ¿Por qué no? Porque lo que nos une es algo mucho más grande, es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. El Espíritu Santo regenera, o sea, nos da vida y luego nos bautiza, nos introduce a la iglesia del Señor. Hoy tengo una comunidad, tengo una familia que me ayuda, que me apoya por la acción del Espíritu Santo. Tercera cosa que es el Espíritu Santo y última es el tema del sello. Entonces Él viene a morar en el creyente y viene a asegurar su salvación. ¿Cuándo? Cuando uno se arrepiente de pecado, cree por fe en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, y pone su confianza en Jesucristo. Quien aborda más el tema es el apóstol Pablo. Y él usa dos palabras claves. Una ya está aquí, que es el sello, y la otra que usa también es el de las palabras de las arras. Yo sé que en las Biblias de versiones más modernas no dice arras, pero por ejemplo en la 60 sí dice arras. Y algunos viejitos aquí crecimos oyendo la palabra arras, arras, arras. No sé si todos entendíamos qué era eso, pero él usa sello y arras. Así que déjenme explicar rápidamente arras para que luego vayamos al tema del sello. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:21. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, palabra 1, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Alguien sabe qué es la palabra que utiliza en otras versiones de la Biblia que no es arras? Nadie. Se usan independientes pero apuntan a lo mismo. La palabra arras no es otra palabra que la palabra garantía. Garantía. Cuando uno compra un chunche en algún lugar, le dan un papel que es la garantía. ¿Qué significa eso? Que si el chunche me sale mal, yo tengo un papel que dice que yo lo compré con ustedes. Y ustedes tienen que responder. No se aplica igual, nada más hablo de lo que es una garantía. Hoy podemos entender esta garantía con otra palabra que también usamos mucho, y es la palabra prima. No prima de familia, sino cuando uno compra una casa, un carro, algo por el estilo, dice, deme una prima. No le puedo pagar todo ya, pero deme una prima. O sea, deme algo que asegure la venta. Aún no se ha dado, pero ya es asegurado. Y yo he escuchado de primas del 5%, del 4%, hasta del 10%, pero en el contexto de Pablo, las primas no eran del 10, eran del 70-80%. Y es todo, básicamente, esa es la prima. No hay forma que me des el 80% y que luego no me la vayas a comprar. Perderías demasiado. Y es la palabra griega que él utiliza para hablar de arras o de garantía. Y vean cómo la utiliza en la metáfora hablando del Espíritu Santo. Que Él viene a mi vida y ahora tengo una garantía de vida eterna. Que me puedo presentar delante del Señor y me dice, ¿usted qué? Aquí está. Así, Él tiene el Espíritu Santo de Dios. Es la garantía de que hace 30 años o 100 años o el tiempo que sea, hubo una reconciliación entre el ser humano y el Padre. Y Él puede acceder justamente a la eternidad. Esta ilustración se usa para decir que el Espíritu Santo es una garantía 100% segura de que un día estaremos plenamente con Dios. Que esa seguridad que tenemos los hijos de Dios es una seguridad. Él es la garantía que un día estaremos. De que exista.